repaso de los destinos del neurotransmisor. ¿Se acuerdan de los destinos del neurotransmisor? ¿Por qué destinos del neurotransmisor? Porque yo uní conceptos que venimos trabajando anteriormente con aquel sector al cual nos vamos a dedicar específicamente en este teórico. Ese sector sería la recaptación presináptica o activación de autorreceptores, o el punto número 8, que es la degradación enzimática. ¿Lo leen? ¿Eso Sí. sería lo que se iba a basar? Eso sería lo que vamos a dar hoy. Esta plantilla, la intención de esta plantilla es permitirles a ustedes entender la continuidad de los temas. Eso es lo que yo les quiero transmitir. Son ustedes los que me van a poder decir si se va dando lo que yo quiero hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles eran, profe? Los destinos, los que vamos a dar hoy son los puntos número 7 y 8. ¿Sí? Pero para hacer un repaso, repasemos los destinos del neurotransmisor. El neurotransmisor, en su punto número 1, se producía y era transportado axónicamente a través de sus vesículas. La síntesis de este neurotransmisor se producía en la terminal axónica. Fíjense acá, ves que está llegando a la terminal. Después se produce una despolarización de la terminal por potencial de acción. ¿Sí? ¿Ven los rayitos? Acá los ven. El punto número 3. Si yo estoy hablando de despolarización, gracias, muy bien, así me gusta. Si yo estoy hablando de despolarización de la terminal, ¿de qué tipo de neurotransmisión estoy hablando? Química. Despolarización. Electroquímica. Eléctrica, que se acopla a la química. Muy bien. Fíjense que en el dibujo de este lado dice despolarización de la terminal, después aparece un término de zona activa, que sería algo así como la preparación para la neurotransmisión química, y aparece el punto número 4 que dice exocitosis del neurotransmisor. Exocitosis era un tipo de ¿qué? Era un tipo de ¿Transporte activo? De transporte activo. Muy bien, ¿quién habló ahí? Yo, Ariana. Muy bien, de transporte activo. Y ese transporte activo es una parte de la neurotransmisión química. La neurotransmisión química se produce por exocitosis del neurotransmisor. El segundo paso de la exocitosis de ese neurotransmisor es quedarse en el espacio sináptico, acá lo ven, y uno de los destinos era la unión al receptor postsináptico, ¿no? Este receptor podía ser, que vimos solamente dos, podía ser ionotrópico o metabotrópico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y generaba un potencial de acción postsináptico. ¿Qué nos importa desarrollar en este teórico? ¿Qué pasa en el medio, aparte de que el primer destino de este neurotransmisor era ser captado? ¿Qué pasa en el medio? Los otros dos destinos. El número 7, que sería la recaptación presináptica o activador de autorreceptores. ¿Qué les dice eso a ustedes? Recaptación postsináptica, ahí está el 7, y acá hay una apertura, ¿ven? ¿Qué les dice a ustedes esto? ¿Recaptación presináptica o activación de autorreceptores? ¿Qué indicador le da? ¿Era cuando podían volver a entrar por endocitosis? Exacto, muy bien. Era cuando podían volver a entrar a la célula.
El procedimiento es una endocitosis, pero es una endocitosis particular, ¿sí? No sé quién me está hablando. Es una endocitosis particular que se llama recaptación, ¿sí? Y el otro destino es la degradación enzimática, que la degradación enzimática se produce por enzimas específicas que están en la hendidura sináptica o en el espacio presináptico. ¿Estamos hasta ahí? Acá seguimos con otro repaso. Profe, ¿Sí? ¿enzimas específicas que están dónde? En la hendidura sináptica o espacio sináptico. ¿Sigo? Sí, gracias. Sí, profe. Bien, otro de los elementos de las... Siempre tengan en cuenta que todas estas elementos que hay en la neurona postsináptica siguen siendo proteínas, no se olviden de eso. Y son unidades proteicas que de acuerdo a la función se clasifican de una forma o de otra, ¿sí? Por eso, volvamos a repasar que eran los receptores ionotrópicos. Estos receptores están en la neurona postsináptica. Los receptores son formados por subunidades proteicas que ante la presencia de un neurotransmisor permiten el paso de iones que según su naturaleza pueden producir despolarización, potencial postsináptico excitatorio o hiperpolarización, potencial postsináptico inhibitorio. ¿Sí? De esta foto, lo importante que ustedes tengan en cuenta acá, fíjense que dice 0.7 nanómetros. ¿Es eso lo que se abre el canal iónico para permitir el paso o del sodio en este punto o de un neurotransmisor asociado al mismo? ¿Sí? Se abre 0,7 nanómetros y tiene una distancia ese canal de 8 nanómetros. Fíjense los espacios, tan chiquitito que es eso, y todo ocurre todo junto al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, profe. Bárbaro. Repaso los receptores metabotrópicos. El otro tipo de receptor, que como su nombre indica, desarrolla para poder transmitir el mensaje de una cantidad de procesos neuroquímicos. Los receptores metabotrópicos son receptores que median cambios en el metabolismo celular a través de segundos y terceros mensajeros, por lo que su mecanismo de acción es más lento. La proteína G es el más común de este tipo. Acá mencionamos solamente 3 proteínas G, que es la proteína GC, que activa la adenilciclasa, ¿sí? Y que aumenta el AMP cíclico. ¿Se acuerdan del AMP cíclico que era? Y la apertura de canal de calcio, que activa la mayor entrada de calcio. ¿Para qué yo necesito el calcio? Para que se abra el canal. Exactamente, muy bien. La proteína GI que inhibe la adenilciclasa, entonces resta AMP cíclico, y cuando sí inhibe la adenilciclasa, produce un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Me siguen? Entonces, en vez de que haya una apertura de canales de calcio, hay hay apertura de canales de potasio al exterior. Entonces se hiperpolariza, y al hiperpolarizarse, el mensaje se negativiza. A ver, es importante también que las neuronas se hiperpolaricen, porque si no estamos mandando mensajes todo el tiempo, ¿sí?
Son tan importantes los potenciales postsinápticos excitatorios que emiten mensaje y llega el mensaje, como los potenciales postsinápticos inhibitorios que regulan, por ejemplo, los estados de excitación. ¿Me siguen? Y otra proteína G es la proteína GP, que activa la fosfolipasa, y que el ejemplo que van a ver más, que es la DAC, que activa el PKC, que es un fósforo específico para un tipo de, un subtipo de dopamina. ¿Bien? ¿Continúo? Bien, repasemos esto de cómo era un receptor de proteína G. Acá la adrenalina quería ser captada, necesitaba un receptor adrenérgico específico para que abra la apertura de canal, y el calcio, que mencionábamos anteriormente, por eso está la ciclasa de adinalato, CA, que esa ciclasa de adinalato tiene que estar presente para que esto se abra, y para que esta proteína transmembrana atraviese la membrana plasmática. Y del otro lado lo esperan las proteínas G, alfa, beta y gamma, no es gamma, alfa y beta, y empieza a suceder la cadena de eventos metabotrópicos que tienen que ver con la aparición del GDP y el GTP, que empiezan a transcribir el mensaje de ese neurotransmisor. ¿Vamos hasta ahí, chicas, chicos? Sí, profe. Bárbaro. Este es un repaso de lo que... ¿Qué es esto? ¿Qué les parece a ustedes que es esto? ¿Eran todas las formas de transporte, de traspaso que había? Claro, esto Que viene a habíamos ser... visto ya. Claro, esto es una cadena de transducción de señales. Se están mostrando mínimamente los 4 eventos principales que pueden suceder en un receptor postsináptico, todos juntos y al mismo tiempo. Entonces, acá tenemos un neurotransmisor unido a proteína G, un neurotransmisor unido a canal iónico, una hormona actuando, y un RAS, REF, MEC, que en realidad es una neurotrofina. ¿Sí? Y a la neurotrofina la necesitamos para el mantenimiento óptimo de nuestro cerebro. Aquí tendría que aparecer BNDF. ¿Sí? ¿Sigo? Y ahí llegamos al tema transportadores y receptores. ¿Alguien quiere entrar a la llamada? Capaz que salga un poquito y lo acepto. Permiso. Sí, Anabela quería entrar. Bien. Carmen también. Continúo. En esta presentación, en esta plantilla, ¿qué es lo que podemos observar? La presentación del tema. ¿Lo ven bien, chicos? Sí. Bien. Recién acá empezamos a trabajar bien en el tema, definiendo qué, transportadores y receptores. Lo más de 100 psicofármacos que existen en la práctica diaria actúan en estos sitios que vamos a desarrollar ahora. El 30% en transportadores de membrana, el 30% en receptor acoplado a proteína G, y el 40% en otros sitios tales como canal iónico, ¿les suena? Asociado al ligando, como los voltajes dependientes,
y enzimas intra o extracelulares. ¿Les suena? Sí. Transportador, receptor acoplado a proteína G, entonces, canal iónico. Entonces, ¿cuál sería el key de la cuestión del tema? Primero los desarrollamos cómo funcionan sin medicación y ahora los desarrollamos cómo funcionan cuando introducimos medicación. ¿Sí? ¿Para qué? Primero porque fueron encontrados y estudiados desde esa función. ¿Sí? Desde ahí se los estudió. Buenísimo. Bueno, continúo con la presentación. ¿Qué me pasa? ¿Ese tema lo encontraron en el texto? Sí, profe. Empieza en la página 78 y Y continúa sigue la 79. en el cuadernillo nuevo. Ajá, bien. Chicas, voy a salir de la... Chicas y chicos, salgo de la presentación, la vuelvo a introducir porque no sé por qué no me respondió. Pero enseguida la presento de vuelta. Ahí estamos. Estos son de los que recién estábamos hablando. Fíjense el carrito, ¿sí? Ese carrito que dice 12, y eso ustedes lo tienen en una fotito, que es un ejemplo de transportador. Este transportador, su función es reintroducir nuevamente los neurotransmisores que quedaron en el espacio sináptico. ¿Sí? El otro ejemplo de su derecha es un transportador unido a la proteína G en 7 sitios transmembrana. Fíjense la forma abajo. Necesita unirse esa proteína G ¿para qué? Para reintroducir neurotransmisores. El de abajo es un canal iónico de compuerta asociado al ligando. Entonces el fármaco va a actuar ¿a dónde? En el ligando. El del medio es un canal iónico sensible a voltaje, que presenta 6 regiones transmembranas. Entonces el fármaco va a actuar en esas regiones transmembranas. Y la última es una enzima que representa un 10% de drogas psicotrópicas que actúan sobre las enzimas, y estas enzimas son las últimas que actúan en ese destino del neurotransmisor. ¿Sí? ¿Me siguieron? Estas enzimas serían el último tema. Transportadores de membrana para neurotransmisor. Los transportadores de membrana para neurotransmisor son proteínas que colaboran en la permeabilidad selectiva de la membrana neuronal, manteniendo una recaptación activa del neurotransmisor. Existen presinápticas en la misma membrana neuronal o de las vesículas intracitoplasmáticas, pero también se encuentran en la membrana de la glia. Nosotros nos enfocaremos sobre las dos primeras. De estas dos proteínas de membrana existen dos subclases. La primera subclase es la gen CLS6, que ustedes han de tener la descripción en el libro. Este gen CLS6 es un transportador de monoaminas ligado a cloro y a sodio en cotransporte para el reingreso a la neurona. Tiene alta especificidad por cada amina,
aunque no exclusividad, por lo que otros ligandos pueden ingresar a la neurona por este medio, ya sea por su sitio activo o alostérico. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí? De mi parte, más o menos. Sí, profe, pero claro, estamos con cosas muy nuevas para nosotros, me parece. Así que Bien. cuesta un poquito. A Pero ver, así volvamos será. al carrito. ¿Vieron que estamos en el carrito? Profe, ¿esa imagen la tenemos nosotros en el libro? Vos sabés que yo en el video va a salir que desvié la mirada, porque lo tengo al lado al libro, mírenlo, y vos sabés que en el libro no está otra foto para sacar y mandar. Tarea para mí, ¿o no? ¿Quieren? Esperen que me anote la tarea, mandar diapositiva 8. Si la encuentran en la nueva versión, me avisan. Profe, ¿a dónde está subiendo usted las imágenes? Porque yo no las vi. Subí un par al PowerPoint. ¿Pero Yo en qué tampoco parte las aparece? encontré. Porque... No, fueron solamente cuando lo agregué a la clase presentación. Estas las debería subir después. Hay una parte en el PowerPoint que dice álbumes y videos. En álbumes y videos, a mí, que soy la administradora, me permite subir determinadas pequeñas cantidades de diapositivas. ¿Me siguen? Ahí van a estar. ¿Sí? Bueno, volvamos acá al carrito que dice 12. ¿Están ahí? Entonces, ese concepto que vimos anteriormente, ¿sí? Es el transportador de membrana. Y fíjense que en ese transportador de membrana, lo que me va a decir es que está ligado al cloro y al sodio en cotransporte para el reingreso a la neurona. Por eso es un carrito. Por eso se usa esa figura. Lo segundo que tienen que tener en cuenta es que tiene alta especificidad para cada amina. O sea, acuérdense de la clasificación de las aminas biógenas. ¿Cuáles eran las aminas biógenas? Las aminas biógenas eran serotonina, noradrenalina, adrenalina, dopamina y las histaminas. Entonces, tiene especificidad, pero no exclusividad. Es un carrito para cada una, a veces lleva otra. Y que por los otros ligandos usa el cotransporte ligado al reingreso y puede usar el ligando también. El ligando está hablando de sitio alostérico. Y si estoy hablando de sitio alostérico, estoy hablando de receptores ionotrópicos, ¿sí? El bloqueo de este transporte permite disponer de mayor cantidad de neurotransmisores en la sinapsis. Utilizan este transportador la serotonina, CERT, el carrito ese, hay uno llamado CERT, uno llamado NET, que es norepinefrina, uno llamado DAT, que es para la dopamina, uno llamado GAT, que es para el GABA, uno llamado GLIT, que es para la glicina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el GABA, la glicina y el glutamato eran los aminoácidos que mayor tenían presencia en nuestro sistema nervioso central? El GABA y la glicina son inhibitorios y el glutamato es excitatorio. ¿Sigo? Sí, profe. Bien, y así llegamos al otro transportador que se llama gen CLC1, que es un transportador exclusivo de glutamato. No utiliza el cotransporte de cloro y de sodio, pero en su lugar se observa la utilización de potasio. Existen varios transportadores de la glía, lo que convierte al glutamato en glutamina para volver a la neurona presináptica. O sea, ¿cuál es la función de este carrito? Volver a meter adentro de la neurona presináptica todo el glutamato que quedó libre. ¿Sí?
Y así llegamos a los transportadores de vesícula sináptica intracelular. Estos transportadores eran los transportadores que introducían la sobrante de neurotransmisor en el espacio sináptico. Estos que le voy a mencionar ahora yo son los que actúan adentro de la neurona presináptica. Utilizan hidrógeno para cotransportar un neurotransmisor dentro de la vesícula y sacar protones al citoplasma, por lo que se mantiene la carga eléctrica de la misma. De esto existen 3 subclases que son el gen CLC18, transportador vesicular de las monoaminas, y transportador vesicular de la acetilcolina. El gen CL32, transportador vesicular de aminoácidos inhibidores. ¿Cuáles eran los aminoácidos inhibidores? Los aminoácidos inhibidores eran el GABA y la glicina. Y transportadores del gen CLC17, que son vesiculares de glutamato. Solo se conocen drogas que actúan sobre el BMAT, o sea, el gen CLC18, de neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas, y no se reconocen sobre otro transportador vesicular. Bien, ¿siguen ahí? Profe, disculpe, los aminoácidos inhibidores dijo que era GABA, ¿y cuál más? Glicina. Gracias. ¿Y cuál es el aminoácido excitatorio? Neurotransmisor, aminoácido excitatorio por excelencia. ¿No era el glutamato, profe? Muy bien, están escuchando. Entonces, de esas 3 neuronas que están ahí arriba, ¿qué son? Uy, debería haber tapado lo que dice arriba. ¿Qué son esas neuronas de ahí arriba? Transportadoras de monoaminas. ¿O no? Ajá, ¿y es presináptica o posináptica? Presinápticas. Muy bien. ¿Por qué te das cuenta que es presináptica? Porque es para para que los neurotransmisores vuelvan a la neurona. Claro, claro, claro. Por eso, muy bien. Entonces, fíjense que acá estaría el carrito CERT. ¿Se dan cuenta? Profe, Sí. usted está explicando, digamos, lo que sería la onda de un neurotransmisor una vez fuera de la neurona, que hoy dijo que había 3 vías. Estoy Claro, explicando la segunda, que era volver a... Ajá, listo. claro. O sea, acá estamos dando los carritos CERT, el carrito NET, el carrito DAT, es cuando el neurotransmisor dopamina, el neurotransmisor norepinefrina o noradrenalina y el 5-HT, que es la serotonina, quedaron libres en el espacio sináptico y son recapturados e introducidos de vuelta a la neurona. Y fíjense que arriba, también en este dibujito, está la otra recaptación, que es vesicular adentro de la neurona presináptica, ¿ves? Que el único que se conocía, ¿cuál era? El BMAT. ¿Ven? El dibujito del BMAT, el dibujito del BMAT2, el dibujito del BMAT2. ¿Sí? Y abajo, preste la atención y sáquenle foto, acá, que ven los carritos de vuelta, sale el carrito chucu, 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 y con la ayuda de la tepasa, introduce nuevamente el neurotransmisor.
¿sí? Y acá es la acción de un medicamento que se llama fluoxetina, la droga es fluoxetina, pero comercialmente es el Prozac. ¿Quién no conoce lo que es un Prozac? Que, ¿dónde actúa? Inhibiendo esa enzima, y al inhibir esa enzima aumenta la recaptación de serotonina. ¿Sí? Aumenta la recaptación. Y volvemos a tener, ¿y cuál es la función de aumentar la recaptación de serotonina? Tener mayor disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico. Y si nosotros tenemos mayor disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, tenemos mejor estabilidad de ánimo. Bien. Aguante los carritos, chicas, ¿eh? Chicas y chicos. Y ahí llegamos al otro punto, es cómo esto que acabamos de decir actúa como diana de fármacos. En especial los receptores de proteína G. Al igual que con los transportadores de membrana, los ligandos pueden interactuar sobre los sitios activos del receptor o sitios alostéricos. La mayor o menor afinidad del ligando a cada uno de estos sitios y la consecuente acción postsináptica define a estos como no agonistas o agonistas. ¿Qué significa esto? No agonista es el efecto que va a producir y agonista es el espectro de efectos que va a producir. Bien. Empecemos con el no agonista. El no agonista no tiene afinidad por sitio alguno del receptor y por lo tanto no afecta el desarrollo intracelular basal. No aumenta ni disminuye la actividad, por lo que prevalece la actividad constitutiva del receptor. En realidad esto se utiliza para hacer como una estabilidad en esa neurona. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sigo? Profe, no lo entendí, ¿lo puede explicar otra vez? La clasificación es no agonista y agonista. El no agonista, que es el que sigue, el que digo ahora, no tiene afinidad por sitio alguno del receptor y por lo tanto no afecta el desarrollo intracelular basal. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad constitutiva adentro de la neurona, no nos olvidemos que estamos hablando de proteína G, la proteína G acá, G1, se une con la enzima y empieza a producir la cascada de traducción de señales, ¿sí? Si yo aplico un no agonista, lo que voy a hacer es darle mayor estabilidad a esa neurona. No voy ni a acelerarla ni a bloquearla. ¿Me seguís? Eso significa no agonista. ¿Sigo? Sí, profe, ahora sí. Bien. Y ahí llegamos a la otra clasificación que eran los agonistas. Dicho en criollo, y permítanme, se supone que esto no va a trascender mucho mi video. Agonista quiere decir algo que hace efecto, que hace que ahora actúa sobre algo, ¿sí? Entonces el agonista ocupa un sitio determinado del receptor y puede producir cambios en el desarrollo celular basal. ¿Qué quiere decir esto? Que usa ese sitio del receptor para entrar a la célula. Entonces, como entra a la célula, produce cambios en el desarrollo celular basal. Según la acción intracelular desencadenada, los agonistas pueden definirse como plenos, no necesita mucha definición, actúa en su mayor capacidad, parciales, es la mitad de lo que debe desarrollar, antagonistas, o sea, la neurona funciona de una forma y con esa medicación funciona al revés, y inverso, el agonista inverso bloquea el ingreso de información a ese neurotransmisor. ¿Sigo?
¿Sigo describiendo? Esto todo lo tienen, me parece, en el texto. Sí, profe, Sí, está todo, están, los dibujitos, las fotitos también. Bueno, avísenme cuando... El agonista pleno es el efecto dado por neurotransmisor que actúa sobre ese receptor. Produce toda la cascada de traducción de señales posibles. ¿Sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, esta G y esto sería una dopamina. Entonces produce toda la cascada, le produce mayor excitación, le produce relación con el placer, tercera, le produce una activación de otras enzimas, cuarta, guarda la memoria. Todo eso produce el agonista pleno. El agonista parcial es aquel que produce traducción de señal intracelular más la actividad constitutiva, pero menor a la desarrollada que el agonista pleno. Esto es importante, por ejemplo, los agonistas parciales cuando asisten a un psiquiatra y el antipsicótico, por ejemplo, va siendo regulado de menor efecto, ¿cómo puedo decir?, de aplacamiento a un mayor efecto, digamos. Entonces empiezan probando con los agonistas parciales, ¿sí? Después llegamos al antagonista, que es aquel ligando que produce un cambio configuracional en el receptor, impidiendo la unión de otros ligandos, pero no produce cambios en la actividad constitutiva del receptor. Este puede ser competitivo, no competitivo o irreversible. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué entendieron con esto? Puede ser que produzca un cambio en el receptor al que se unió y ese cambio produzca que ese receptor no pueda unirse con otro y se convierta como en específico de ese receptor al que se unió. Puede ser algo así porque dice, le produce un cambio en el receptor impidiendo la unión de otros ligandos, pero no produce cambios en la actividad constitutiva. Bien, lo que está... Claro, sigue funcionando como receptor. Sigue funcionando como receptor y sobre todo sigue transmitiendo la cadena de mensaje. No se altera la actividad constitutiva intracelular. ¿Me siguen? Lo que el antagonista lo que hace es poner una traba en ese ligando para que determinado neurotransmisor no entre, pero mientras tanto la actividad adentro de la neurona continúa. ¿Sí? Y el último es el agonista inverso, produce un cambio configuracional en el receptor que lo estabiliza en forma inactiva, cerrando incluso la actividad constitutiva basal. El agonista inverso, más allá del antagonismo, incluso la actividad constitutiva está bloqueada. El agonista inverso es como que la deja en un estado de stand-by a la neurona, hasta que se la pueda activar de nuevo. No permite la entrada de ¿qué? De la cadena de información. Claro, no solamente no permite la entrada del neurotransmisor a través de la red del reconocimiento del ligando, sino que no deja ni actuar al ligando ni a ese neurotransmisor. Y por lo tanto detiene la actividad que está dentro de esa célula. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien, y así llegamos al resumen del espectro agonista. Espectro agonista, aquello que actúa. Entonces, fíjense, tenemos el espectro agonista con la máxima cadena de traducción de señales, el agonista parcial, que sería la mitad, de acuerdo a lo que el ligando le permite, y el pasaje neurotransmisor lo dejaría, el agonista sin agonista o agonista siliente, y el agonista inverso.
¿sí? El agonista inverso estaría en la otra punta, como está acá, del agonista. Los agonistas inversos son opuestos funcionales de los agonistas y de hecho reducen la traducción de señal de traducción de señal más allá de la producida en ausencia de un agonista. O sea que la capacidad de transmitir mensajes de esa neurona está totalmente anulada. ¿Sí? La traducción de señales ahí queda literalmente, digamos, bloqueada. ¿Sí? Y así llegamos al repaso del otro tipo de canal que habíamos mencionado, que son los canales iónicos, enzimas y principales neurotransmisores. ¿Por qué? Porque teníamos receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Repasamos canales iónicos ¿para qué? Para entender que estos eran las subunidades de canal, este canal iónico, por donde pasa el principio activo, ¿sí? Y este es el lugar en donde se une, en este caso el ejemplo del neurotransmisor acetilcolina. Fíjense lo chiquitito, chiquitito, chiquitito que es acá, la compuerta del canal. Que acá necesitamos apertura del ligando para poder permitir el pasaje de ese ion y de este neurotransmisor acetilcolina. Los canales iónicos necesitan para transmitir este mensaje dos tipos de canal. El canal iónico asociado al ligando y el canal iónico asociado a voltaje. El canal iónico asociado al ligando son receptores y al mismo tiempo canales iónicos. Están formados por una larga cadena de aminoácidos ensamblados como subunidades alrededor de un canal iónico. Presentan múltiples sitios de unión a diversos ligandos. Fíjense que acá dice otra palabra que venimos repitiendo siempre, que es larga cadena de aminoácidos. Sí, los aminoácidos es el precursor principal ¿de qué? Las proteínas. De las proteínas, muy bien. Bien. Y existen dos subtipos de esos canales iónicos. Los subtipos pentamérico y el subtipo, ese es un tipo pentamérico, y el subtipo tetramérico. El subtipo pentamérico, como su nombre lo indica, está formado por 5 subunidades de proteínas. Cada subunidad proteica está formado por 4 regiones transmembrana, entran y salen de la membrana 4 veces. Este subtipo es propio de los receptores GABA-A, acetilcolina, noradrenalina y una especie de serotonina que es la 5-HT3. O sea, fíjense que el neurotransmisor, por más que tiene receptor, el mismo neurotransmisor que es la serotonina, hay neurotransmisores que usan, hay variedades de serotonina que usan un canal iónico para pasar de neurona a neurona, y hay variedad de la serotonina, por ejemplo la 5-HT1, que usa un transportador y usa un canal para ser captado de forma metabotrópica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no son la misma sustancia, puede tener variantes para usar un tipo de canal para poder introducirse en la neurona postsináptica. Esa sería una figura del pentamérico, y esto es la proteína transmembrana, los hilitos esos.
Y seguimos al tetramérico, que es el caso de los receptores glutamatérgicos, ionotrópicos, AMPA y NMDA. NMDA, ¿qué era? ¿Qué es el NMDA? Lo habíamos visto antes cuando dimos sistema nervioso autónomo de esto. Esta variedad de este canal iónico, el tetramérico, comprende subunidades formadas por 3 regiones proteicas transmembrana y un lazo transmembrana que las une. ¿Sí? Espectro agonista de los receptores ionotrópicos. Los agonistas, lo mismo que vimos en los receptores metabotrópicos, vamos a ver cómo actúan estos receptores ionotrópicos. Se dan las 4 posibilidades de acción, que ya son el agonista completo, que produce un cambio configuracional con máxima apertura de canal, el agonista parcial, que son los estabilizadores de esos canales, el antagonista, que mantiene el canal en reposo, y el agonista inverso, que inactiva el canal. Cambios agudos del receptor. ¿En qué página del libro viejo está eso? En la página 80. Igual no está explicado, como lo mostró en el Power, está más fácil explicado acá en el Power que en el apunte. Pero está en la 80. Es lo que dijo, ya lo había explicado, esto de los agonistas plenos, parciales, antagonistas. Y ahora lo estamos explicando asociado a canal iónico. Esa es la diferencia, ¿sabes? Dale. Claro, como en el apunte no está esto, que la plantilla que mostraste recién, la pasada esta, no está esto. Bueno, Y esto ahora me parece que tampoco. Otra planilla para pasar. Lo de Sí, este está. el subtipo pentamérico y subtipo tetramérico está en la página 73 del libro viejo. Yo tengo un libro viejo. Está Sí, antes ese de lo que sí. estábamos dando recién. El que no está es la de Sí llegamos a los... ¿Estamos, chicas? ¿Lo encontraron? Sí. Yo no lo encuentro en el libro nuevo. La página 75 en el libro nuevo. Gracias. Muy bien. Bueno, así llegamos a los cambios agudos del receptor ante la administración del ligando. ¿Qué quiere decir cambios agudos de ese receptor? Porque hasta ahora estamos viendo cómo el espectro de cómo actúa. Y ahora lo que vamos a ver es qué produce en ese receptor. ¿Sí? Y cuando dice agudo, quiere decir rápido, que no se sostiene en el tiempo, que es un efecto que vos querés lograr y que después lo tenés que revertir porque tenés que volver a darle apertura a ese canal. ¿Sí? Y estos efectos son 3. Uno es la desensibilización, que es un estado causado por exposición prolongada a los agonistas, y es un mecanismo de la célula de protegerse sobre la sobreestimulación. El receptor deja de responder al agonista, estando aún este presente. Si en este punto se elimina el agonista, el receptor vuelve a su estado. Y abajo, espero que lo vean, pero está muy clarito, dice canal en su estado de reposo, canal abierto, fíjense que entran y salen los pajaritos, que serían los neurotransmisores, canal cerrado, canal desensibilizado, canal inactivado. ¿Qué me quiero decir esto?
que yo tengo que tener cuidado con el uso de de determinado fármaco, porque me puede llegar a producir una desensibilización de ese canal. ¿Sí? Bien. Después la otra, el otro cambio que puede llegar a suceder es la inactivación. En caso que la situación anterior, el ligando permanezca más tiempo, sobreviene este estado adaptativo que para revertirlo el agonista debe ser retirado por un tiempo prolongado. Entonces, yo primero lo desensibilizo y después lo inactivo. Y entonces, para reactivarlo, yo necesito sacar ese agonista. ¿Para qué? Para que esos iones y esos neurotransmisores se permitan volver a transcurrir de forma normal por esos canales. ¿Sí? Fíjense que en esa foto acá del costado dice estado desensibilizado activado por agonista de acción prolongada. Y acá dice estado inactivado, no inmediatamente revertido al remover el agonista. Si yo remuevo el agonista, me puede dar esta primera foto de la izquierda. Si llegamos a la tercera. Esta imagen no la tenemos en el libro. Quizás la podría subir a Facebook. Bueno. Es la 30. Y así llegamos al otro sitio de acción de los fármacos, que es a través de la utilización del proceso denominado modulación alostérica. Hay moléculas que no son neurotransmisores, pero que pueden unirse al complejo receptor canal iónico en sitios distintos donde se fija el neurotransmisor. Estos sitios se denominan sitios alostéricos, y los ligandos que se fijan allí se llaman moduladores alostéricos. Los moduladores alostéricos solo funcionan en presencia del neurotransmisor, y no tienen gran actividad propia, solo modulan. Como su palabra lo indica, se pegan a ese neurotransmisor y suben o bajan o atenúan o disipan, digamos, el efecto de este neurotransmisor. ¿Sí? Tenemos los PAMs, que potencian la acción del neurotransmisor, y los PAMs son modulación positiva alostérica, denominada PAMS. Acá, ven ahí, ese globito verde que hay ahí en la figura de la derecha, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, profe. Bueno, ese es un PAMS. ¿Qué es un PAMS? Una benzodiazepina. ¿Saben qué es la benzodiazepina? ¿Saben qué son? ¿Un qué, profe? Las benzodiazepinas. No, ni idea. Alguien dijo sí por ahí. Escuché a alguien. Yo dije que yo no. Ajá. ¿Qué es una benzodiazepina? La benzodiazepina, el famoso clonazepam, es una benzodiazepina. Es una medicación ansiolítica que lo que hace es reducir el efecto, por ejemplo, de la taquixiquia. El clonazepam o el famoso, por ejemplo, cuando una ¿De persona... la qué, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Reduce el efecto de qué? De la taquixiquia. ¿Qué es la taquixiquia? La aceleración del pensamiento. ¿Nunca les pasó a ustedes que no podían dejar de pensar? ¿Jamás les pasó eso? Sí.
podido dormir por no dejar de pensar. Claro, pero una cosa es no poder dejar, después van a ensayar bien el oído. Una cosa es no poder dormir, otra cosa es no poder dejar de pensar. Tienen una aceleración que vos sentís que tu cuerpo está cansado. Vos sentís que te duelen las piernas, que querés irte a dormir cuanto antes, un montón de cosas. Sí, pero la mente no. No para. Entonces, el clonazepam no es Es como si el cuerpo está sin energía, pero la mente está como excitada, un montón de energía está ahí. Claro, sí, eso es lo que pasado de domina el vuelta, cuerpo. como dicen generalmente. Y la mente es lo que domina el cuerpo, si vamos al caso. Bueno, bien, ahí estamos. Pero hay veces en que la retroalimentación negativa, permitime el término, te avisa que tus músculos se están agotando. Tu parasimpático te está avisando que tenés que descansar porque si no, de esa forma, vos no podés incorporar alimentos. La glándula pineal, a través de los ritmos circadianos, te está avisando que tenés que dormir porque es de noche. ¿Sí? ¿Me seguís? Pero tú, Sara, tu corteza prefrontal dorsolateral, tu sistema límbico, por ejemplo, el sistema séptico-campal, no para de sinaptar. Sigue pensando, mañana tengo que hacer, mañana tengo que hacer, mañana tengo que hacer, mañana tengo que hacer. Entonces, si se le dio una medicación para bajar, y generalmente lo que se da son benzodiazepinas, son ansiolíticos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? le quería decir algo, que yo hasta recién venía un poco perdida, pero cuando usted empieza a decir que habla, ponerle clonazepam o cosas así, como que me pone un poco, como que empiezo a entender mejor. Así que si podría asociar por ahí los términos con cosas que nosotros conocemos, bueno, o sea, al menos a mí se me ayuda a entender bastante, mucho mejor. Buenísimo. Y fíjate que el que sigue son los NAMS. Fíjense que según el dibujo es algo que está al costado. No está ni arriba como apertura del canal, ni del costado derecho, sino del otro costado. Por eso es modulador alostérico. Entonces, pegándose ahí, lo que va a hacer, por ejemplo, en el caso de los PAMS, va a reducir la entrada de un neurotransmisor excitador por excelencia, que es la dopamina. Entonces te baja un nivel de dopamina y logras detener la aceleración del pensamiento. Y del otro lado tenemos los NAMS, que disminuyen la acción del neurotransmisor. Y como ejemplo, el flumazenil. ¿Qué es el flumazenil? El flumazenil es un medicamento que se usa cuando las personas salen de una anestesia. ¿Sí? Entonces, se usa básicamente para despertarlo de esa situación y que el evento de tener que volver a la realidad sea lo más tranquilo posible. ¿Sí? Sí, profe. ¿Continúa? Sí. Bien. Y aquí llegamos a un ejemplo de cómo este receptor en MNDA, cómo los coagonistas pueden abrir canales y cómo se produce una apertura máxima de canal a partir de esos coagonistas. ¿Sí? Acá ven la interacción entre un agonista del GABA, que produce mayor apertura de canal, y junto con una modulación alostérica positiva de la benzodiazepina, estabiliza esa cantidad de neurotransmisor que por ahí producía determinada alteración ansiosa.
Otro ejemplo, y así llegamos a la última, el último lugar que era mencionado en esa primera placa, que hablaba de las enzimas como sitio de acción de los fármacos. Las enzimas son proteínas cuya función es la conversión de una molécula en otra. O sea, un sustrato en un producto. Volvemos a términos anteriores, ¿se acuerdan? Sustrato, soluto, solvente. Acá, a esta enzima, solamente la vamos a conocer como una proteína cuya función es convertir ese sustrato en un producto. Los fármacos pueden unirse a un sitio activo de la enzima, inhibiéndole en forma reversible o irreversible. Y acá yo me tendría que ir a la presentación de, si quieren vuelvo, claro, que tengo la presentación, vuelvo acá, y no, es de cuando hablábamos de ese punto número 8 de los destinos del neurotransmisor. ¿Cuál era el último punto de los destinos de ese neurotransmisor? Generación, ¿puede ser? Sí, muy bien. Degradación de enzimas. Eso, más que de generación, era degradación de enzimas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, el destino del neurotransmisor era ser degradado por la acción ¿de quién? De las enzimas. Entonces, acá los fármacos actúan sobre esas enzimas, ¿para qué? Para inhibirlas y de esa forma tener ¿qué? Si yo la inhibo a la enzima, ¿qué tengo? Tengo mayor disponibilidad al neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, acá me da un ejemplo de cómo, después de que un sustrato se une a una enzima, se transforma en un producto y que este será liberado. Por la acción y la unión de un inhibidor, este puede ser irreversible, y abajo la parte B dice el inhibidor suicida no se puede soltar de la enzima por digamos, la función que está cumpliendo. Farmacología esencial de Steele lo menciona como inhibidor suicida. En realidad, ¿qué sería? No es suicida, o sea, es media trágica la palabra. ¿Qué quiere decir inhibidor suicida? Que la termina inhibiendo de tal forma a la enzima que la degrada. Eso quiere decir inhibidor suicida. Y del otro lado vemos inhibidores reversibles. ¿Sí? Este inhibidor reversible actúa, pero después continúa dejando un espacio de acción de esa enzima. Muy bien, y hasta acá llegamos con el tema de hoy. Déjenme volver a esto. Profe, por las dudas no está compartiendo pantalla. Bárbaro. Mejor, porque yo quiero volver a esto, para que si ustedes tienen en el libro esto del individuo, ahí. No, todavía no. Todavía no. Hugo, cómprese un mouse, señora, la concha de su madre.
Lo que yo le quería decir, chicos, es que vuelvo a la presentación si quieren, no hay problema. Pero fíjense que nosotros empezamos diciendo que los destinos de ese neurotransmisor eran básicamente 4. Uno, el primero, ¿cuál era? Que se logre la sinapsis, o sea, la unión no sé cómo explicarlo. O sea, que se logre la sinapsis con la otra célula. La transmisión del mensaje químico. La segunda, ¿cuál era? ¿La síntesis de neurotransmisor puede ser? No. Destino del neurotransmisor. Primero es que se logre... La recaptación, Creo que la disolución en el medio puede ser. La captación. Primero que se logre la neurotransmisión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mejor de todos. La segunda, ¿qué pasaba en ese espacio sináptico? Había neurotransmisores que quedaban libres. La segunda era la recaptación, profe, del neurotransmisor. Claro. Ajá. Muy bien. La tercera, ¿La degradación? muy bien. Y la cuarta, esto quería hacer. ¿La ven ahí? Me está cargando, Sí, profe. profe. Bien. ¿Las ven, chicos? ¿Quieren que las agrande? Sí, profe, se ve. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir esto, que acá, en esta diapositiva, básicamente tienen el resumen de todo lo que vimos hoy y de los destinos de ese neurotransmisor. El primer destino del neurotransmisor y la primera función principal del neurotransmisor es que se ha captado por la neurona postsináptica, acá abajo, ¿sí? El segundo es que se ha recaptado, los transportadores. El tercero es, como vimos anteriormente, que se usaba también para el cotransporte de esto, la utilización de los canales iónicos. ¿Sí? Y cuarto, es la ¿Pero podría volver a degradación repetir? Si no le molesta. No, está bien. Eso ustedes lo tienen. Yo simplemente lo que quiero decir es que todo lo que estuvimos hablando hoy inicia en esta diapositiva, ¿la ven? Y que fíjense abajo dice, el punto número 6, generación del potencial de acción postsináptico, que es la captación neuronal 7, es la recaptación presináptica o activación de autorreceptores, y el punto número 8 es la degradación enzimática. ¿Estamos ahí? Esos son los 3 destinos del neurotransmisor, al cual el 7 está dividido en 2. Y para cerrar el tema de las enzimas, y sobre todo la figura esta de la enzima suicida, voy a esta, ¿la ven ahora? Sí, profe. Bueno, esta enzima suicida es lo que ven acá tachado. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede?
el fármaco actúa inhibiendo a través de un inhibidor irreversible a esta enzima. Entonces, produce lo que significa, usando medicación, y esa medicación se llama fluoxetina. La fluoxetina, cuya marca más conocida es Prozac, es un inhibidor de la recaptación selectiva de serotonina. ¿Sí? ¿Qué quiero yo que esta noche ustedes se lleven? Que el proceso se llama inhibición de la recaptación selectiva de serotonina. ¿Cómo se produce ese proceso? A través de un inhibidor irreversible de una enzima. ¿Qué enzima inhibe irreversiblemente ese medicamento? La MAO. ¿Dónde estaba la MAO? En el asiático, y cumplía con una de las funciones, que era la degradación de ese neurotransmisor. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Creo Bien. que sí. ¿Por qué vuelvo hasta acá? Y porque del futuro viene hasta acá. Porque una figura a la cual yo anteriormente le había presentado para el uso de los transportadores, con la de al lado terminamos cerrando la función de la enzima, que sería la MAO, de comerse la serotonina disponible, y cuando yo le doy un IMAO, inhibidor selectivo de la acción de serotonina, le estoy dando un inhibidor irreversible que me produce la muerte de esa enzima. Entonces, como esa enzima se muere o deja de actuar plenamente, yo tengo mayor disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico. Y si yo tengo mayor disponibilidad de serotonina en el espacio sináptico, ¿qué tengo? Entonces, yo tengo mayor disponibilidad de receptores que pueden captar más serotonina. Y al captar más serotonina yo tengo mayor estabilidad de ánimo. Y al tener más estabilidad de ánimo, bueno, puedo desarrollar un montón de otras actividades. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Mucha información. Sí, profe. Ahí está. Sí, por eso es que entraba y Toda la salía. cabeza. Por eso entraba y salía, y por ahí hablaba. Palabras totalmente nuevas. Totalmente nueva. Y miren que esta tarde hubo plantillas que las saqué porque dije, no, vamos a lo básico, vamos a ponernos en clima de esta cuestión. Vuelvo a repetir, el volver a esa plantilla es porque con un ejemplo gráfico se supone que lo entendés mucho mejor. Y ese dibujo, asócienlo con la figura de la enzima irreversible que tienen en esta página. Con eso. ¿Sí? Abajo, guioncito, póngale Prozac. Arriba, fluoxetina. Y si quieren hacer la tarea de buscar eso en Google, a ver de qué tipo de medicación es, se van a dar cuenta que tiene que ver con esto que estábamos diciendo recién. ¿Sí? Bueno, nos queda un teórico antes del examen. No entren en pánico, por favor, por favor. ¿Qué les quiero proponer para que optimicemos los recursos? ¿Puede ser? La propuesta dice, agonistas, eso ya lo digo. Canales iónicos y enzimas, principales neurotransmisores, circuitos funcionales neurobiológicos. ¿Quieren que achiquemos y demos
pasemos rápido la mayor explicación de canales iónicos que me falta y empecemos a dar circuitos funcionales. Pero hoy, profe. No, Morena, no entres en No. pánico. No, en el teórico que nos queda. No entres en pánico, Morena, no, te estaba bajando. Nos largamos a llorar todos en cualquier momento. Estaba agarrando la puerta con El la cabeza simpático con de Morena hizo así, le dio una cosa rara. Sí. Bueno, pero tranquila. Mira, Profe, ¿y eso que se pasa por alto entraría también en el parcial o no? Claro, no, profe, si solo recuerde pasa eso. no entra. Recuerde preguntarnos lo básico de canal iónico, que es lo que nos dio. Bueno, Sí, profe, ya ve que nos dice eso y después nos termina tomando. y fíjense, escúchenme, fíjense que en el texto dice farmacología, principios generales, biodisponibilidad, tipos de farmacológicos, selectividad, eso no entra. No. Y fíjense que si ustedes van a la propuesta que yo hice de los teóricos, al esquema ese, ni lo mencioné a lo de farmacología. Farmacocinética clínica tampoco entra. ¿Quién va primero? No, está bien. Yo preguntaba si farmacocinética no entra. Claro, es lo que acabo de decir, que farmacocinética y farmacodinamia no entran. En sus ratos libres, por favor, Buenísimo. es tan agradable léanlo. No, en serio, les va a servir en este sentido. No hay ratos libres a esta altura del año, profe. O sea, ya lo sé, yo también, pero necesitamos más horas del día para estudiar todo lo que tenemos que estudiar. Sí, profe, estudiar, leer, hacer trabajo, o sea, no nos da todo. prenda la cámara, Morena, yo la quiero conocer a usted. Sí. Hay algo que cuando uno es estudiante pierde la noción de hasta cómo, y no tiene que ver con un trastorno, por favor, hasta cómo te mirás en el espejo. Es todo automático, vos te peinás y seguís, ¿o no? Hola, Morena, muy bien. En la cabeza lo único que hay es lo que tenés que leer en el día y lo que tenés que estudiar en el día y las clases que tenés en el día. Eso está todo en la cabeza, a pesar de hijos, a pesar de trabajo, a pesar de la casa, a pesar Profe, de para todo. dejar de pensar tanto me voy a tomar un clonazepam. Dale. Por lo que nos enseñó hoy. Un clona, si te conseguís un clon así rebajadito, tampoco te lo tomes todo, la mitad, para bajar un poco el ataque psiquiátrico. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los 49 que se quedaron. Como siempre, a su disposición, siempre y cuando todo sea con respeto. Me olvidé de presentar para las que están a Victoria González. Victoria, ¿podés prender la cámara si querés? Una pregunta, ¿dónde está el circuito funcional?